Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy, que vamos a trabajar con Access. ¿Qué es Access? Access pertenece a Microsoft Office, que ya vamos a conocer de qué trata Access. Es de una base de datos que está conformada por tablas y mantiene relación entre ellas, que ya vamos a ver poco a poco. Entonces, hoy vamos a ver sobre lo que es Access y también la relación de tablas que maneja Access en la base de datos. Entonces, ¿qué es Access? Access es un programa de Microsoft, como les había mencionado, que permite crear base de datos. Y una base de datos, ¿qué es una base de datos? Es un conjunto, como la palabra lo dice, de datos que pertenecen a un mismo contexto y se encuentran almacenados en un lugar para luego hacer uso de esos datos. Entonces, como ya conocen, que la base de datos está conformado por tablas y estas mantienen una relación entre ellas. Entonces, ustedes pueden observar aquí tenemos 4 tablas que pertenecen a una base de datos. ¿Y cómo se relacionan? A ver, aquí tenemos estudiante, asignatura, docentes y nota. Ejemplo, un estudiante ve varias asignaturas, ¿verdad? Un docente y una asignatura puede ser impartido por un docente, perdón. Varias asignaturas puede ser impartido por un docente. Ejemplo, el docente, digamos su tutor, les da matemáticas, lengua, sociales. En este caso eso pasa en los cursos inferiores, que el tutor le da varias asignaturas al estudiante. Entonces, eh, varias asignaturas es impartido por un docente. Entonces, aquí hay una relación de tablas. Y acá tenemos la tabla de notas que dice docente está relacionada con notas. Correcto, porque el docente es el que obtiene las notas de cada estudiante por cada materia, de cada quimestre y del parcial, ¿verdad? Entonces, este conjunto de tablas que pertenece a una base de datos se encuentran relacionadas. Ejemplo, como ya les había mencionado, estudiante de varias asignaturas. Varias asignaturas es impartido por docente, por un docente, y las notas son eh, sacadas o dadas o realizadas por el docente. Muy bien. Entonces, también podemos ver aquí las características de cada tabla. ¿Por qué les estoy mencionando esto y les estamos trabajando de manera teórica? Porque tienen que tener conocimiento al momento de que ya vamos a realizar la práctica. Entonces, tienen que tomar en cuenta todo esto lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ir literal por literal, relacionando y viendo sobre las tablas. Porque en la base de datos hay dos tipos de tablas. Hay la tabla padre y las tablas hijas. Entonces, tomen atención, por favor. Esto es muy importante porque luego al momento de crear ya nosotros una base de datos en Access, ustedes tienen que tomar en cuenta todas estas recomendaciones, todo esto de aquí, estas reglas que me permiten crear una base de datos. Si no, no van a poder hacer. Entonces, como nosotros siempre trabajamos con práctica, ustedes tienen que tomar atención. Entonces, aquí dice, las tablas poseen las siguientes características. Entonces, estas son las características que las tablas van a tener. Tienen un nombre único que no puede repetirse. ¿A qué se refiere? Ejemplo, mire, esta tabla dice estudiante, esta tabla dice nota. No puede haber otra tabla igual que esta, que diga estudiante o que diga nota. No puede haber otra tabla.
De preferencia, tampoco identifiques un campo con ese mismo nombre. Ejemplo, este es el nombre de la tabla. Estos son los campos. Si usted dice estudiante, acá en campo no tiene que haber un campo con ese mismo nombre que diga estudiante, porque ustedes luego se van a confundir. Entonces, está entendido que no debe haber dos tablas con el mismo nombre y de preferencia no poner el nombre de campo como el nombre de la tabla. Ya, esa es la una característica. Acá tenemos otra. Están compuestas por campos, columnas y registros filas. O sea, campos y registros filas, que ya van a ver los registros cuando estemos haciendo la práctica. En este caso aquí solo tenemos la tablita y aquí no se puede ver. El registro es cuando usted ya introduce, digamos, nombre, pone su nombre, curso, pone el curso que está. Ya, esos son los registros. Estos son campos, ¿ok? Un campo contiene datos sobre un elemento de la tabla, como nombre, dirección, entre otros. Ejemplo, miren, entonces aquí dice un estudiante, aquí viene el código de estudiante, significa que ahí va a ir la matrícula de ustedes o si no, la cédula de ustedes. Tiene que ser algo único que no pueden tener el resto. En este caso, el número de cédula nunca se repite, ¿ok? Y de ahí tenemos nombre, en este caso porque del estudiante que queremos saber el nombre, el curso, el paralelo, la dirección y el teléfono. Entonces, esos campos necesitamos saber de esta tabla, igual que la otra tabla. En este caso son notas. Entonces, aquí necesitamos saber la materia, o sea, la nota de qué materia, el quimestre, del parcial, etc. ¿Ok? Y se puede contener diferentes tipos de datos que definen el tipo de información que se almacena, número, texto, imágenes, entre otros. Correcto, al momento de nosotros crear un campo, tenemos que identificar si vamos a escribir número, texto, imágenes o fecha. Pero eso es ya el momento de crear las tablas en la base de datos de Access. La tabla principal se denomina tabla padre y la secundaria tabla hija. En este caso tenemos una tabla padre y una tabla hija o hijo, como sea. Eso significa que yo de materia quiero saber las notas de los estudiantes de matemáticas. Ejemplo, yo quiero saber la nota de matemáticas de estos estudiantes. Necesito saber por quimestre, por parcial 1, 2 y 3. Entonces, esta es la tabla padre porque yo tengo aquí las notas y de ahí busco el estudiante. Cada tabla tiene un campo principal llamado clave primaria o principal, que la identifica y se relaciona con otras tablas, las cuales tienen una clave foránea. La clave principal comprende una columna o un conjunto de columnas. No puede haber dos filas en una tabla que tenga la misma clave principal. ¿Cuál es la clave principal o primaria? Esto de aquí. Eso le mencionaba que no puede repetirse. Eso es algo único. Siempre se le pone a la cédula o a un código que no puede repetirse. Entonces esto le transforman en clave primaria. En este caso, a esto de aquí, o sea, al momento que yo relaciono esto con la de acá, se convierte en clave foránea de esta tabla de aquí. En este caso, aquí le ponen código es, o sea, solo la C, ¿no? ¿Sí? Le ponen así, ¿por qué? Porque yo voy a relacionar esta tabla con la de acá, a unir esta tabla con la de acá. Entonces, en este caso le he puesto la C-es, queriendo decir código de estudiante, sino que esta de aquí va a ser clave foránea, porque este de aquí le relaciona acá. Un estudiante puede tener varias notas
y una nota puede tener varios estudiantes o no. O sea, si hablamos en manera general, sí. Ejemplo, en matemáticas tenemos varias notas y esas notas pertenecen a cada estudiante. Entonces aquí hay una relación. Ya vamos a entrar un poquito más a detalle sobre eso para comprender y entender mejor. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la relación entre tablas. Aquí ustedes ven al estudiante Mateo y aquí ven a la escuela, o sea, el curso de décimo. Entonces vamos a ver cómo están relacionados. Las relaciones son las conexiones que existen entre las diferentes tablas de una base de datos. Esta va a ser una tabla estudiante y esta va a ser otra tabla. Asumimos. Comprendamos, vamos a comprender, dice que este concepto que en una institución educativa cada estudiante está asignado a un grado, ¿verdad? Entonces por eso hemos puesto décimo, es como ser solo el aula de décimo. Entonces podemos decir que la relación es de 1 a 1. ¿Por qué? Porque si hablamos de Mateo, Mateo Sánchez pertenece al aula de décimo y décimo pertenece a Mateo. O sea, esto estamos haciendo la relación de 1 a 1. Porque si hacemos porque aquí también puede salir la relación de varios estudiantes, que aquí varios estudiantes pertenecen a una aula. O sea, sería de muchos a uno o de varios a uno. Todos estos estudiantes pertenecen a un aula. Esta aula pertenece a muchos estudiantes. En este caso le hacen la relación de 1 a 1 porque solo toman en cuenta a Mateo y el aula de 10. Entonces la relación viene así, de 1 a 1. Aquí tenemos, en cambio, si hacemos, dice la relación de un grado, o sea, de décimo, que contiene varios estudiantes, entonces la relación sería de 1 a varios. Era lo que más o menos también le mencionaba aquí, que el aula de décimo pertenece a varios estudiantes. Entonces ahí es la relación de 1 a varios. Ahora vamos a revisar esta tabla de la base de datos con respecto a las notas que obtuvieron los estudiantes en la institución educativa. Aquí tenemos 4 tablitas que pertenecen a una base de datos. Una base de datos. Entonces, aquí vamos a ver cómo están relacionadas. Mire. Docente, materia, estudiante y nota. En docente aquí tenemos la clave primaria, que es código prof. Y de mat, esta es la clave primaria aquí. Aquí solo tenemos una clave foránea. Aquí tenemos otra clave primaria. ¿Por qué? En docente tenemos la clave primaria porque dice, un docente puede tener varias materias. Es verdad. Al momento que yo relaciono de uno a varios, automáticamente se me pone esto de aquí, docente, se coloca la parte de acá. ¿Ya? Entonces, esto se convierte en clave foránea. Y aquí en estudiante dice, un estudiante puede tener varias notas, por supuesto. Entonces tenemos la clave primaria, cogemos de ahí y arrastramos a la tabla de notas, está la relación de 1 a muchos. Y aquí, como no se puede observar porque está la barra corrida, entonces aquí me sale estudiante con clave foránea. O sea, la relación, ¿ok? Ahora en materia. Tenemos que de materia de la clave primaria relaciona con la clave foránea
de la tabla notas hace una relación. Es decir, varias materias pueden tener varias notas y varias notas pertenecen a varias materias. Entonces aquí sería una relación. O si no, también podemos relacionar, si hablamos, en este caso, estamos hablando solo de una materia, miren, matemáticas. Entonces, quedaría así. Las notas de matemáticas pertenecen a una materia o una materia tiene solo una nota. Entonces ahí ya se le va definiendo al momento de realizar la tabla. Miren, aquí tenemos otro ejemplo para entender mejor la utilidad de la base de datos. Conformadas por las tablas que se relacionan entre sí, analiza esta siguiente hoja de cálculo que contiene los datos del primer quimestre de los estudiantes de octavo año. Observa los nombres de los estudiantes que se repiten. Es decir, miren, matemáticas ve Acuña, estudios sociales también ve Acuña, ciencias ve Acuña, entonces aquí se repite. Entonces, ¿qué dice? Un estudiante puede ver varias materias. Entonces, aquí está así, miren. En este caso le relaciona con las notas porque materia ya está relacionada con notas. Un estudiante puede tener varias materias, varias notas. ¿Ya? Igual acá y acá. Listo. Ahora, hasta ahí vamos a quedar con la relación. Concluyamos con la de acá, ¿ya? Y ustedes en la actividad, lo que van a subirme es esto de aquí. Lo van a realizar en Word o en Paint o sacarle la fotografía bonito que lleve su nombre y subir a la actividad. Porque la clase de hoy es más teórico para comprender y la siguiente clase sí ya se trabaja. ¿Ok? Miren, ejemplo, aquí tenemos 3 tablas, ¿verdad? Esta sería la tabla padre y la tabla hijo. Es decir, miren, el estudiante Acuña Marcos del curso tal tal. Nota, está relacionado acá y está relacionado acá. Entonces, al momento que relacionan a esta tabla, se pasan todos los datos, en este caso los datos del estudiante, los datos de la asignatura, miren, por eso se pasa todos los datos de la asignatura, y aquí como nota solo tiene el campo de quimestre, parcial 1, parcial 2, parcial 3 y examen, entonces se unen en una sola tabla. Pues aquí ya está, miren, y me presenta en una sola tabla el estudiante tal de la asignatura tal, parcial 1, 2 y 3, esa es la nota. ¿Ya? Porque si en este caso inmediatamente se relaciona, porque si tenemos bastantes estudiantes, no podemos estar copiando el nombre y copiando el nombre, la asignatura y poniendo manualmente. Nos demoramos un siglo. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer, esta tabla de relación, lo van a subir a Classroom a la actividad del día de hoy. Es como evidencia de haber visto la clase del día de hoy. Si no es esa tabla, puede ser otra tabla. Si no es esa tabla, puede ser otra tabla que también pueden encontrar de internet y subir. Para la siguiente clase vamos a ver esto, la creación de la base de datos con Access. ¿Ya? Para eso, ¿cómo vamos a ingresar a Access? Vamos acá, vamos a escribir Access y dan clic aquí.
Listo. Y aquí vamos a crear una base de datos. En este caso, nos vamos a quedar hasta ahí, pero ya les estoy mostrando de dónde tienen que ingresar. Entonces, para la siguiente clase, usted ya tiene que tener Access. O sea, en todos los Office, en todas las computadoras tienen Access, pero hay estudiantes que tal vez, o sea, o computadoras no lo tengan, entonces pueden buscar en Internet y descargar Access. Todas las computadoras tienen Access, pero por si acaso, ¿ya? Entonces ustedes van, buscan acá, ponen Access, a ver si tienen, y si tienen, listo, muy bien. Este es Access, ¿ok? Nos quedamos hasta ahí, hasta la siguiente clase. Que tengan un bonito día.